Estimados alumnos, ya vamos en la clase número 10. Vimos anteriormente las distintas formas de pago, como un antecedente a lo que vamos a ver en. Hoy revisaremos las nuevas tecnologías de los servicios financieros. ¿Nuevas? Sí, muy recientes. En realidad, le vamos a dar un giro muy importante a lo que son los análisis. Y no es exagerado decir que estos instrumentos financieros son el futuro para la realización de muchos. Estas nuevas tecnologías se les conoce como FinTech, que proviene de los términos finanzas y tecnología. Es decir, es la tecnología aplicada a las finanzas. Desde luego, este trabajo lo realizan empresas especializadas y cada día hay más. En la medida que esta actividad crece, se van anexando más empresas. Únicamente que hay un límite y ese está establecido por una ley que veremos un poquito más adelante. Los estudios financieros se combinan con las tecnologías de comunicación, Internet, que es muy importante, las redes sociales, por supuesto, y diversas aplicaciones afines. Hay algunas formas de comunicación que son totalmente consideradas como legales y otras que, aunque son legales, no pueden ser utilizadas como un instrumento para resolver algún problema. En esta misma sesión veremos otros proyectos disruptivos, como lo son los crowdfunding, que es, digamos, el nivel más alto de que tenemos por ahora de estas nuevas tecnologías financieras. Estos crowdfunding son instrumentos que se aplican a las inversiones o al financiamiento colectivo, cuyo objetivo es conseguir el capital, aunque también tienen otras aplicaciones adyacentes. Seguramente nos enteramos que recientemente hubo algún grupo de crowdfunding que desestabilizó a las empresas tradicionales porque invirtió rápidamente en distintos instrumentos financieros y posteriormente deshizo esas inversiones, pues motivando una gran preocupación. Sin embargo, es la gran ventaja que tienen estos instrumentos financieros, que son muy rápidos, que son muy efectivos y que probablemente no tardemos mucho en estar aplicando todos este mismo tipo de servicios financieros. Así como nos acostumbramos al uso de tarjetas de crédito, al pago electrónico en nuestros teléfonos inteligentes, pues seguramente nos acostumbraremos también a invertir en este tipo de instrumentos. Al igual que las distintas formas de pago, la tendencia de estos instrumentos va en aumento, pero verdaderamente en aumento. Y aunque también tiene sus riesgos implícitos, los beneficios superan muchísimo a estos. Además, existe una ley que protege a estos instrumentos. Por último, podemos imaginarnos un futuro con distintos instrumentos que ampliarán las formas tanto de pago como de financiamiento y, por supuesto, esto debe de reflejarse en la planeación de proyectos. Antes de hacer un comentario adicional al respecto, me gustaría presentarles una breve presentación relacionada con el tema y que también está relacionada con nuestros temas de la plataforma.
Entonces, hemos ido avanzando poco a poco. Ya tenemos instrumentos de pago electrónico, ya tenemos otras formas de pago también electrónico y ahora tenemos también inversiones electrónicas. ¿Y cómo se incluyen en los proyectos? Bueno, pues son no solamente instrumentos de financiamiento, sino también de control de pagos de la propia empresa. Imaginémonos por un momento en que nosotros tenemos que pagar una nómina de 20 millones de pesos a la semana. Y se los comento por experiencia, no es difícil encontrar tanto empresas públicas como privadas que tengan que pagar una nómina de 20 millones de pesos a la semana. Antes se invertían necesariamente estos recursos en instrumentos de financieros a mediano plazo o a corto plazo que no daban rendimientos muy atractivos. Y el trámite era verdaderamente complicado. Había que esperar al ejecutivo en turno que nos hiciera todo un contrato para depositar durante 5 o 6 días 20 millones de pesos y con lo cual no se tenían rendimientos verdaderamente atractivos. Hoy con estas técnicas que vamos a ver, es posible manejar con instrumentos financieros mucho más variados y ágiles este tipo de operaciones. Además, en el sector público era obligado invertirlos en certificados de la tesorería. Hoy hay instrumentos mixtos de certificados de la tesorería y de acciones de la bolsa. Bien, veíamos la clase anterior ya las distintas formas de pago que todos prácticamente ya por obligación hacemos, como el pago de la luz, el agua, y que en estos últimos tiempos ha sido mucho más solicitado ese tipo de pagos que antes por los problemas de la pandemia. En esta sesión vamos a darle un giro para ver lo que significan estas tecnologías. ¿Qué son las FIT? Decíamos que son tecnologías financieras en una industria que crece cada día más, que es el de las finanzas, y que se actualiza al igual que todas las otras actividades, con la ventaja de que los usuarios mismos son los que impulsan este tipo de crecimiento. Definición de las FIT. El término decíamos que proviene de dos palabras que son la tecnología y las finanzas. Se utiliza para denominar aquellas empresas que ofrecen productos y servicios financieros haciendo uso de estas tecnologías de la información y comunicación, ya sean páginas de internet, en redes sociales o aplicaciones específicas en celulares. Haciendo un poco de investigación, pude reconocer cuando menos 13 o al menos 3 empresas que se dedican a ello y los requisitos son mínimos. Bueno, mínimos en cuanto a datos, pero en cuanto a finanzas, pues hay quienes para ciertos instrumentos se requieren más de cierta cantidad de dinero. No voy a mencionar cuáles, porque son según el tipo de inversiones que nosotros queramos hacer.
Podría decirles hasta ahorita, porque he investigado, que existen tres niveles. El más básico es el que todos utilizamos, los medios de pago. Eso es un fintech elemental. El segundo es el poder hacer, ya teniendo una inversión, el poder hacer una compra o venta de acciones o de la misma inversión a través de medios electrónicos como el teléfono celular, así como se deposita o se transfiere una cantidad de dinero, así ya existen mecanismos para transferir de un instrumento financiero a mediano plazo, digamos mixto. ¿Cuáles son los instrumentos financieros mixtos? Bueno, pues aquellos que están conformados por instrumentos de renta fija seguros, como los CETES, los certificados de la tesorería, y los otros son instrumentos un poco de renta variable, que son las acciones en la bolsa de valores. Esta combinación, que no existía mucho antes, sino ya es reciente, es interesante para los medianos inversionistas que quieren, por un lado, tener segura su inversión, pero por otro lado, desean una alta rentabilidad. Obviamente, los instrumentos financieros de renta variable tienen mucho más rendimiento que los de renta fija, pero obviamente está implícito el riesgo. Las empresas fintech ofrecen diversos tipos de servicios financieros, independientemente del nivel que se quiera manejar, y operan dentro de mercados muy variados, como podrían ser mercados financieros muy específicos o mercados financieros eh, normales. Todos hemos invertido una cierta cantidad de dinero en, eh, pues quizá en CETES, que es lo más común, o quizá en alguno de los instrumentos que eh, se popularizaron en los bancos comerciales, como son las inversiones mixtas. Y si no lo hemos hecho, es interesante hacerlo para estar viendo cómo el dinero invertido en esos instrumentos financieros tiene ganancias aún y a pesar de la inflación. Y los bancos, desgraciadamente los bancos se han quedado rezagados en este aspecto. Solamente existen dos bancos, que obviamente no los voy a mencionar, en los cuales se han eh, involucrado un poco más en este tipo de instrumentos y tecnologías financieras. Obviamente son bancos que tienen un respaldo financiero y económico muy importante, y lo hacen como un servicio al cliente. No se trata de intermediarios, sino lo hacen directamente. Pero llega uno a la conclusión de que si uno lo puede hacer directamente, pues mejor lo hace uno directamente. Entonces, desde el punto de vista de los especialistas, los bancos se han quedado atrás en esta modernización financiera. ¿En dónde se aplican la innovación financiera? Pues prácticamente en todo. La innovación financiera se aplica a productos o servicios como nuevos instrumentos financieros que son ya no solamente mixtos en instrumentos de renta fija y de renta variable, sino también involucran otro tipo de instrumentos como son pagos domiciliados, transferencias electrónicas y por supuesto la creación de mercados eh,
digamos, en donde se involucra la tecnología financiera y además los grupos. Vamos a ver algunos. Es el nivel, digamos, más sofisticado de este tipo de inversiones son los crowdfunding. En conversación con un ejecutivo de una de las empresas que maneja este instrumento, comentan lo siguiente. El crowdfunding de inversión es un financiamiento colectivo cuyo objetivo es conseguir capital. Uno está esperando que le digan a uno, no, pues es un grupo financiero que se encarga de obtener beneficios y repartirlos. No. El crowdfunding nace de los primeros proyectos de desarrolladores en, en los que inicialmente ofrecían su asesoría en forma gratuita. Obviamente esto ha empezado a crecer y se ha formado grupos en donde cobran una pequeña comisión, pero también grupos de inversionistas. En México pude detectar dos grupos importantes que fondean, es decir, eh, manejan los fondos no solamente de ahorro, sino de inversión de empresas importantes también en México. Seguramente irán creciendo en el paso de... Desde luego que es indispensable el uso de nuevas tecnologías para hacer las transacciones más seguras, rápidas y en, cierto, en cierta forma son obligados estos instrumentos para realizar este tipo de operaciones. Las nuevas tecnologías además permiten reducir el costo de todos estos instrumentos y abarcan una mayor cantidad de población por el uso de teléfonos móviles. Brevemente les voy a describir cuál es el trámite que hay que hacer para invertir en un banco, por ejemplo, en un instrumento financiero. Llega uno ante el ejecutivo eh, del banco que normalmente tiene otras actividades y lo hacen a uno esperar según una ficha y un turno. Finalmente lo atienden a uno y no le proporcionan a uno la información que realmente se está requiriendo. ¿Cuál es la información? Bueno, lo que yo deseo es obtener el mayor beneficio con la menor inversión. Y generalmente los bancos esperan dar un beneficio, sí, pero quizás no el mejor, pero lo que esperan es que sea la mayor inversión. Entonces, lo canalizan a uno hacia instrumentos en donde pues es segura la inversión, pero los rendimientos no son muy buenos. Pero recordemos que esos fondos le permiten al banco fondear, o sea, volver a prestar eh, sobre esos fondos invertidos y entonces pues lo que quieren los bancos es ofrecer un menor rendimiento pero acaparar una mayor inversión. Eso se rompe con las nuevas tecnologías. En las nuevas tecnologías tiene uno abierto la posibilidad de investigar todos los rendimientos. Simplemente basta meterse a la página de eh, casas de inversión en donde están la relatoría de las inversiones que se dan en algunos casos con beneficios verdaderamente interesantes. Claro, no todos ofrecen esos servicios porque hasta cierto punto la ley también describe cuál es el procedimiento que debe de seguir. Bien, este aspecto es muy interesante, pero
nuestro tiempo también es limitado. Bien, desde el 2014 ya existía la autorización y una ley que le llamaban la ley FinTech para realizar operaciones por medio de transferencias electrónicas, uso de móviles, etc. Sin embargo, en el 2018, más o menos en el mes de abril, México fue uno de los primeros países en Latinoamérica en donde se publicó justamente esta ley llamada Ley FinTech, que es un conjunto de disposiciones emitidas ya por las máximas autoridades financieras de México, o sea, el Banco de México, con objeto de hacer más accesibles los servicios y productos financieros a través de nuevas tecnologías. Estas disposiciones aplicables a las instituciones financieras, básicamente, no a los bancos, tiene diversos artículos de ley que regulan las operaciones financieras. Los medios de pago y la ley FinTech. Finalmente, la ley FinTech es básicamente los pagos electrónicos, pero también abarca tanto las tecnologías financieras proporcionadas por las empresas, como también activos virtuales. Todo mundo conocemos lo que son las Bitcoin y también están reguladas por esta ley y permitiendo una serie de instrumentos también muy interesantes. Bueno, brevemente, como conclusión podemos decir que en esta sesión vimos una nueva industria, la industria financiera que aplica nuevas tecnologías a las actividades financieras y de inversión llamada FinTech, lo cual ha sido autorizado e incluso regulado por las leyes regulatorias mexicanas con objeto de reducir los costos financieros y diversificar las inversiones. Así brevemente también como conclusión podemos decir que estos instrumentos van a ir creciendo y que seguramente los veremos ya regulados y en el mercado financiero de todo el país en distintos ámbitos. Muy bien, por ahora con eso es todo y continuaremos con la evaluación de proyectos y sobre todo también con las perspectivas de la planeación de proyecto en. Pues muchas gracias y hasta la próxima.